Hola a todos, les saludo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bueno, deseando que sus vidas estén siempre bendecidas en el Señor, reflejando la gloria de Cristo, porque ese es el propósito de Dios, que lleguemos a ser a la semejanza de su Hijo. Bueno, consideramos que vamos en ese camino de la imitación. A veces damos pasos en falso, muchas veces. A veces logramos atinar en algo, pero nunca será la gloria para nosotros. Es más bien mostrar el reflejo de lo que el Señor es. Y estamos sobre temas que tienen que ver con nuestra respuesta frente a la adversidad. Cómo el Señor responde, cómo estamos invitados a responder nosotros. Y este tema hoy de devolver bien por mal sí que nos causa dificultad y trabajo. Porque estamos propensos a la venganza, a anidar la oportunidad para poner en el otro un poquito de lo que sentimos. Debemos escudriñar nuestros corazones y nuestras vidas, cuánto de eso tenemos. Porque el Señor no injurió cuando le insultaron, no devolvió el mal por mal. Y en la cruz, Jesús no lanzó insultos a los que le crucificaban, sino que oró al Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. En la misma cruz prometió al hombre que estaba a su lado, al ladrón, que confesó que Jesús era justo, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de los 7 gritos o expresiones lanzados desde la cruz, las 2 primeras fueron palabras de bendición en respuesta a los insultos. Aun cuando le estaban blasfemando, Jesús seguía efectuando la redención de aquellos que le estaban ofendiendo. La conducta de Jesús asombra a todos sus espectadores. El mismo Pilato se había maravillado mucho de su silencio, es lo que registra Mateo en el capítulo 27. El centurión, encargado de la crucifixión, fue tan conmovido por el comportamiento de Cristo que exclama verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. O como dicen los originales, este hombre era un Dios, desde la perspectiva pagana, por supuesto. Mateo 27, 45. 50 días más tarde, 3.000 personas cambiaron de opinión en cuanto a Jesús, llamándole Salvador y llamándole Señor. Y muchos de ellos que escucharon el mensaje del apóstol Pedro, si no la mayoría, seguramente habrían insultado a Cristo durante sus sufrimientos. Ese permanecer en silencio cuando uno es provocado no es natural. No es natural para el mundo. Hacer silencio ante el insulto siempre será desconcertante para aquel que está agrediéndonos. Cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir, Esteban no tomó ni una sola piedra de la que recibía para devolverla a los agresores. Por el contrario, siguió el ejemplo de Jesús. Registra el libro Los Hechos de los Apóstoles por Lucas que Esteban ora al Señor diciendo, no les tomes en cuenta ese pecado. No mucho tiempo después de esto, un joven estaba guardando la ropa de los que apedreaban a Esteban. Y ese, que era líder entre los enemigos de los primeros cristianos, se rinde a Cristo en el camino a Damasco. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso recordaría el comportamiento de Esteban frente a esa lapidación. No se puede persuadir a las personas para que confíen en Cristo usando vituperios, insultos, abusos, injurias o acaloradas discusiones con malas palabras. Recuerden que la palabra enseña nuestra reacción frente a la adversidad con respecto al acaloramiento de las discusiones. Proverbios 15, del 1, 15, 1 al 4 dice, la respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. La lengua sabia adorna el conocimiento. Y la boca de los necios profiere tonterías. Los ojos del Señor están en todas partes y observa a los malos y a los buenos. Así que una respuesta amable no solo detiene el enfado, sino que también causa asombro al ofensor. Algunas de las formas más poderosas de predicar el Evangelio siempre serán volver la otra mejilla, llevar la carga por 2 millas, ayudar a los que nos odian y orar por los que nos persiguen. De esta manera se revela toda la fuerza de la majestad del carácter de Cristo en nosotros.
Para que alguien pueda comportarse de esa forma, necesita el poder de Cristo en su interior. Es que devolver el mal por el bien es diabólico. Devolver el bien por el bien es humano. Pero devolver el bien por mal viene del Espíritu de Dios. El Creador que sustenta todas las cosas, todo el universo, no solo se hizo hombre, también se hizo siervo, para atender las necesidades de todos. Nos dio ejemplo de una vida humilde, de una vida mansa. Nos enseñó que la auténtica grandeza no consiste en conseguir el lugar de más importancia y que los demás nos sirvan, sino en estar dispuesto a rebajarse y servir hasta a un niñito por amor de él, como dice Marcos 9:34. En muchas ocasiones los discípulos discutían sobre quién sería el mayor entre ellos en el reino que vendría. Y en una ocasión su discusión ambiciosa siguió de una forma incongruente a la conversación que el Señor había mantenido con ellos acerca de su próxima muerte. En una ocasión, Santiago y Juan, discípulos, solicitaron por medio de la Madre los lugares principales en el reino. El Señor contesta que los gentiles o los paganos aspiraban a los puestos más importantes para así tener poder, pero aquellos que siguen a Cristo tienen que ser exactamente lo contrario. El que quiere hacerse grande entre vosotros, dice el Señor, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser el primero, pues que sea siervo de todos. Luego, como contraste con la actitud arrogante de los discípulos, Jesús ofrece un ejemplo de su propio servicio, añadiendo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Está el registro en Marcos capítulo 10, versículo 43. Es que el ejemplo más gráfico, más crudo, fue cuando el Señor no solo enseña cómo servir humildemente, sino que lo enfatiza con una demostración inolvidable. Durante la cena de la Pascua, 24 horas antes de la muerte, los discípulos estaban argumentando de esta forma impropia entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Y otra vez el Señor les amonestó diciendo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? El colmo llegó cuando el Señor declaró, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Según algunos de los teólogos más eruditos, Jesús en ese momento se levantó y comenzó a realizar la labor de un siervo. Era una ley aceptada de cortesía que el anfitrión, al llegar sus huéspedes, lavase sus pies que estaban sucios por haber andado por los polvorientos caminos, ya que el aposento alto era solo un lugar prestado. Nadie estaba allí para cumplir los deberes del anfitrión, pero alguien se había ocupado de proveer una vasija y una toalla. ¿Quién haría los honores? En ese ambiente cargado de una ambición y envidia, ninguno de los que aspiraban a ser líderes cedería a su trono de ambición para arrodillarse delante de los demás. Con una estudiada indiferencia apartaron los ojos seguramente de la toalla y del lebrillo. Cada uno consideraba esa labor demasiado humilde para su dignidad. Luego pasó algo asombroso. Jesús se levantó, toma la toalla y el lebrillo, y el Señor de la gloria, que tenía a sus órdenes legiones de ángeles dispuestos a servirle de un modo inmediato, escogió el lugar de siervo y plenamente consciente de su gloria divina, tomó con sus manos los pies sucios de sus discípulos. Y cuando había terminado de lavar a todos, dijo en un lenguaje cuya intensidad tuvo que asombrarles que tenían que seguir su ejemplo. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:14. Recuerden, Jesús lavó los pies de Judas. Jesús lavó los pies de Pedro, que le iba a negar. Jesús lavó los pies de todos aquellos que iban a huir. Se mantuvo siempre Jesús en el ejemplo que era el servicio al Padre y, por qué no decirlo, el servir a los hombres. Bueno, esto debe darnos un punto de reflexión en nuestra vida de cómo nos comportamos en esa imitación del Señor. Que Dios nos ayude, pero sobre todo que nosotros tengamos el coraje de servir,
y de devolver siempre bien por mal. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.